capítulo 34, versículo 1. ¿Ya está? ¿Me podrías repetir la cita, por favor, pastor? Ezequiel 34, 1. Ezequiel 34. Rosita, ¿está? Nada más, Rosita. Yola, ¿ya está? Mario creo que ni lo está buscando. ¿No lo buscó, verdad? Ya lo encontré desde hace rato. ¿A poco? Fui el primero. A ver, dime, ¿qué dice? Profecía contra los pastores de Israel. Ok, sí lo encontraste. Muy bien. Vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. Comed la grosura y os vestís de la lana y la engordada degolláis. No apacentéis, no apacentáis a las ovejas, no fortaleciste a las débiles, ni curaste a la enferma, y vinasteis la perniquebrada, no volvisteis a redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas, endurece con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y todo collado alto, y toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, y quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oí palabra de Jehová, vivo yo, así ha dicho Jehová el Señor, que en cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presas de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se presentaron a sí mismos, y no presentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oí palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo liberaré mis ovejas de su boca, de sus bocas, no les será más por comida, porque así he dicho Jehová el Señor, y aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día en que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares que fueron esparcidas el día que fue del día del nublado y de la oscuridad. Yo las sacaré de los pueblos y las juntaré en las tierras y los traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los otros montes de Israel estará su aprisco. Allí dormiré en buen redil y mi pasto suculento serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré a la perdida y la haré volver al redil, a la descarriada. Daré a la perniquebrada y fortaleceré a la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, los apacentaré con justicia. No hacen voto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. No es poco que comáis los buenos pastos, sino que también aulláis con vuestros pies lo que vuestros pastos queda, y que vino las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies las que quedan, y mis ovejas comen aullado de vuestros pies y beben lo que vuestros pies habéis enturbiado. Muy bien. Esta palabra tiene que ver con tres factores. Esta va dirigida a los pastores de Israel, pero también va dirigida a lo que Dios hará, lo que pretende hacer, y también va dirigida a las ovejas. O sea, también las ovejas tienen su porción en esta parte. Los pastores se refiere obviamente a los pastores de la congregación de Dios, los líderes de grupo y aún a los padres de cada hogar. ¿Qué hacían los pastores? ¿Qué es el reclamo que Dios tiene? Dice que se presentaban a sí mismos, el cuidado debía tenerlo para las ovejas, pero ellos se cuidaban a sí mismos, y en vez de apacentar o a dar pasto al ganado, instruirlos, enseñarles, cebar los deseos, sentidos y pasiones, se preocupaban únicamente por alimentarse a sí mismos y descuidaban el alimento del rebaño y dejaron de instruir para evitar ser atraídos por las corrientes y filosofías del mundo. Dejaron de preocuparse por las ovejas que estaban cercanas al peligro. Por ejemplo, cuando cae una joven en el lazo de un joven que promete el cielo y las estrellas, pero no tuvo Dios, y que es desobligado, no es atento, no es esforzado, y el pastor veía que esto ocurría y no hacía nada. Entonces aquí Dios les está reclamando a los pastores por no hacer su trabajo para vigilar el estado de las ovejas. Los pastores cuidaban de su alimento de lo mejor,
pero no estaban preocupados por la ayuda a los que no han comido. O sea, ellos se preocupaban por comer, pero si el otro no ha comido, pues no importa. Si no va, no le interesa. Eso está mal. Se cuidaban de sus vestidos. El pastor se cuidaba de sus vestidos, trajes caros, autos lujosos, viajes a cada rato, mientras el pueblo está sin dirección y sin cobertura. Eso es lo que Dios le está reclamando al pueblo de Dios, a los pastores. Se les acusa de no fortalecer a las débiles. No todos tienen el mismo temperamento y la misma personalidad, pero todos requieren un trato diferente de acuerdo a su necesidad. Las ovejas débiles se enferman muy seguido. Vez tras vez requieren de palabra de aliento, de ayuda o de preocuparse por ellos y darle seguimiento a su problema para que no se sientan solos. Es decir, el pastor tiene no solamente el título de ser pastor, sino que tiene que ejercer su trabajo con las ovejas, y tiene que, aquí sí tiene que entender cómo se comportan cada una. Las ovejas tienen diferente temperamento, tienen diferentes sentires y cada uno tiene una necesidad distinta y hay que entenderlos y ayudarlos en sus capacidades. Las ovejas, como tales, son seres que al caminar se lastiman con piedras, espinas, laderas, acusan huellas de fieras como lobos o chacales y tienen alguna vez problemas de lo que han comido, o sea, también las cosas que comen les hacen daño. El pastor estará vigilando, podrá ver el estado espiritual de las ovejas, determinará el problema que tienen y se preocupará por aliviar sus penas. Siempre, bueno, eso es la parte que habla acerca de él. Ahorita vamos a ver qué tiene que ver con las ovejas. Existen ovejas que tienen las patas rotas, pero así caminan. Un pastor entenderá que así fue llevada a las ovejas. Es decir, esa oveja no le pertenecía, sino que fue llevada con él y tal vez tenga alguna herida antigua que no la deja caminar y el pastor determinará si requiere un trabajo especial, liberación, palabra o disciplina para ayudarla, dependiendo de lo que se requiera. En el caminar de las ovejas y por su casi su nula visión, las ovejas frecuentemente se rezagan o toman caminos equivocados, no con la intención de separarse, sino por su deficiencia visual. El pastor podrá ver cuando una oveja se rezaga y regresa a ellas. Ahora hay que diferenciar lo que es una oveja que es nueva de una oveja que ya no lo es. Una persona que tiene 3 meses en la congregación no se puede considerar nuevo. Ya todos ellos ya tienen una guía. O sea, ya después de 3 meses, la oveja ya se ubicó o tiene que haberse ubicado y no tiene que separarse o perderse porque no hay forma de que se pueda perder. No les importó que estuvieran errantes. Si alguna vez te ha ido, no sé si alguna vez tú te has ido de tu casa. Yo cuando era joven sí me fui de mi casa, de en poquitas semanas nada más, pero sabes que cuando tú te vas de tu casa, no sabes a dónde ir. En un principio se te pinta todo un panorama muy interesante, ¿no? Pues está muy padre, con los amigos, yo me fui con un amigo estaba en la preparatoria, y entonces me fui a su casa, él vivía solo, ¿no? Era huérfano, no tenía mamá ni papá, y me fui con él, y aparentemente en un principio como que estaba muy suave, pero no es cierto, el uno se vuelve muy pequeño, las posibilidades se acortan, y los amigos te cierran la puerta. Primero te abren la puerta, pero después te cierran la puerta. Pero también los familiares. O sea, no es tan sencillo porque los familiares también te dan la espalda y entran inmediatamente los malvivientes. Entran luego los amigos que invitan a hacer cosas indebidas como fumar, tomar, drogarse, hacer cosas con mujeres. Entonces se empiezan a meter con problemas muy fuertes. Entonces, sin la protección y la cobertura, las ovejas fácilmente son presa de todos los males. Por eso se requiere que esté el pastor al pendiente de ellos en todo momento para que esas cosas no ocurran. La falta de interés de las ovejas permite que cuando se van no hay quien se interese por ellas. Es decir, cuando las ovejas se van, alguien tiene que estar preocupado porque no se vayan. Pero cuando la oveja decide irse por su propia voluntad, en conciencia de lo que está haciendo y con la consecuencia que va a tener, no puedes detenerla. O sea, tú tienes tu obligación o sea, tú tienes un límite, o tenemos todos un límite para intentar hacer que reconsideren el camino, pero cuando ya son ovejas que tienen tiempo y pretenden irse, dejaron de ser ovejas para convertirse en cabritos y ahorita vamos a ver cuál es la diferencia. Eh, Dios te habla como segundo punto respecto de lo que Él hará con esta clase de pastores. Y dice que las ovejas primero le pertenecen a Dios. Las ovejas que van a la congregación no son parte de la propiedad del pastor, o sea, son del Señor.
Nosotros solamente somos personas que están sirviendo a Dios, sirviéndole a la gente, pero no son de propiedad de la gente, de nadie, son propiedad de Dios, son de ellos, a Dios le pertenecen, así que no somos dueños de nada. Las ovejas, algunas de ellas fueron robadas o presas de toda fiera, y el pastor no estuvo ahí, pero lo que Dios hace es que Dios las acomoda en las diferentes iglesias para que sean restauradas, para que sean alimentadas, para que sean sanadas. Y es también deber de la oveja que se deje guiar, que se deje sanar, que se deje dirigir sus vidas para que puedan tener un fruto más tranquilos más adelante. Dios dice en la Biblia que demandará el Estado, el pastor le va a demandar por cada oveja. O sea, responsable de lo que ocurre en la congregación le pertenece al pastor. Entonces él tiene que dar cuentas a Dios de todas las ovejas. Es por eso que mi esposa es está muy preocupada por cada uno de las ovejas. A mí me preocupa mucho también, pues, que todos tengan atención, que ninguno se vaya sin que uno los salude, que uno los conozca, que sepamos cuáles son sus situaciones, cuáles son su problemática. Y también nos damos cuenta cuando faltan, o cuando llegan tarde, como ayer decía Mario, cuando llegan tardísimo y de plano ya, bueno, ahí no te da, justo cuando los ves, te da coraje cuando los ves, dices que no puedo creer nada más la hora en que llegan. Te ganas de quitarte el cinturón y empezar a dar mandarriazos a la gente porque de plano no entienden que no deben llegar tan tarde. Pero bueno, no, y en la condición que llegan, algunos llegan con chaclas, otros con tenis y luego con pantalones de mezclilla y dices, y algunos se bañaron y dicen, no, hombre, ten piedad. Bueno, ese es otro boleto. Dios demandará al pastor por cada estado de las ovejas. Esa es una situación que Dios ordena. Y también dice que por la condición que los pastores se dedicaron a vivir para ellos y no preocupados para las ovejas, Dios les quitaría las ovejas y ya no podrían vivir de las ovejas. O sea, sería quitado su trabajo como pastor y entonces se los daría a otros que sí cuidaran de las ovejas. Dice que le iría él mismo por las ovejas que se fueron. Eso es bien interesante porque no era que el pastor tendría que ir por ellas, sino que Dios podría en el corazón, o sea, Dios tendría en su corazón él mismo ir y buscar a la oveja y reconocerla y traerla, regresarla. Entonces, cuando una oveja se va y pretende regresar, o sea, que estudiar si realmente quiere, está interesado en regresar o simplemente ya no está su corazón en la congregación. Y eso es muy peligroso cuando metes a alguien que viene contra su voluntad. Dice también la Biblia que Él librará del exilio, del día nublado y de la oscuridad. Es decir, que Dios conoce a sus ovejas. Y cuando las ovejas se han alejado, pues los considera como los animalitos que están en la noche, que está nublado, que está oscuro, que ya de por sí ya no escuchan la voz del pastor y se guían por la voz porque tienen muy mala vista. Entonces, cuando no están ahí, pues imagínense el estado en que estaría la oveja, con temor, con angustia, con miedo, no puede comer, no puede hacer nada, está estático y es presa de cualquier tipo de depredadores. Dice que también las recogerá de cada pueblo al que llegaron pidiendo posada. Aunque estén en una posada que no es suya, Dios los quiere sacar para regresarlos al lugar donde fueron plantados en su origen. Eso es muy importante. Dice también que Dios los recogería y los iba a levantar en los mejores campos. Él ha preparado los mejores campos para los suyos y entonces cuando ya la oveja regresa, dice que hará que estén seguros en el aprisco. Dice que Dios hizo que la oveja regresara y que la hace entrar al aprisco y entonces la oveja ya podrá dormir, podrá estar tranquila, sentirse segura, sin miedo, sin terror, con buena luz, con buena temperatura, se sentirá identificada con identidad, con el gozo de saber que pertenece a la ley de Dios. Esto es lo que una oveja siente cuando finalmente ha regresado de nueva cuenta al retiro. Eso es algo muy importante. Pero también dice la Biblia que Dios sanará, aquí dice que Dios lo hará, no el pastor, y vendará y fortalecerá a la débil y actuará con justicia. No porque se fue, o sea, todos los que se van van a regresar y van a regresar con bien. Muchos de ellos que se van ya no pueden regresar. Y después viene una palabra dirigida a las ovejas. Dice, versículo 11, dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que fue de medio de sus ovejas esparcidas, así reconocerá mis ovejas y las librará de todos los lugares
y que fueron esparcidas el día nublado y de la oscuridad, y yo las sacaré de los pueblos, les juntaré en las tierras y las traeré a su propia tierra, y les apacentaré en los montes de Israel, en las riberas, en todos los lugares habitados del país, en buenos pastos, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y no les daré, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré a la perdida y la haré volver al redil, la descarriada la vendaré la perniquebrada, y fortaleceré a la débil, más a la engordada, y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, y aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. Y entonces viene la palabra que va también para a las ovejas. No solamente ese pastor, sino también las ovejas tienen su participación. Dios hace una separación entre oveja y oveja, entre carnero y machos cabríos. Hace separación entre las ovejas del comportamiento de las propias ovejas y que estaban en ellas, pero que no fueron o no se comportaron como ovejas. Aquí hay algo también más interesante porque en los rebaños por lo regular tienen ovejas, pero también tienen cabritos y son diferentes. Y a veces las ovejas y los cabritos se mezclan y tienen descendencia, o sea, se juntan, pues. Y estos que se juntan, un cabrito y una eh, oveja, de lo que surge ahí salen sémolas, es decir, seres que no se pueden reproducir. Y esto es muy interesante porque tiene que ver con un estado espiritual también, cuando la gente se casa con gente que no tiene que ver con Dios, aunque estén en la congregación, lo que surge ahí es que no dan fruto. Eso es lo que quiere decir, que la gente no puede dar fruto. Las ovejas se reproducen en ovejas, y entonces los que se tienen que reproducir en la iglesia son las mismas ovejas. Cuando la oveja no se reproduce, entonces está enferma o está engordándose, pero no está produciendo. Y tiene que haber una preocupación de parte de toda la congregación en reproducirse como ovejas. O sea, las ovejas en su forma natural, pues tienden a multiplicarse hasta incluso meterse con los cabritos. Y entonces, la idea que Dios nos muestra aquí es que tiene que uno hacer su función. O sea, el pastor tiene su función, pero también la oveja tiene su función. Y también habla de que Dios juzgaría a uno y al otro. ¿Por qué? Porque el deber de una oveja es, escuchen bien, el deber de una oveja es multiplicarse. No es una pregunta, es el deber. Cuando una oveja no se multiplica, entonces la sacrifican y se la comen. O sea, ¿cuáles son? A las que no se multiplican. Entonces todos tienen que tener como deber la multiplicación. Ese es el punto. En el matrimonio judío, había una de las causales de divorcio es que no se pudieran tener descendencia. Y entonces lo que hacían era provocar el divorcio para que él cambiara de esposa, para que el matrimonio pudiera tener descendencia. Y se veía mal cuando una mujer no podía tener descendencia. Entonces, esto habla del deber de tener descendencia. Cuando la gente se casa, hoy en día vemos que muchos matrimonios, especialmente en la parte de Europa, la gente se casa pero no tiene descendencia. Y mueren sin tener descendencia, y no porque no puedan, sino porque no quieren. O sea, les conviene más estar así, como novios permanentes, ya casados, pero no buscan tener descendencia, y para Dios esto es un pecado, no es lo correcto, porque la función del matrimonio es que tengan hijos, hijos para Dios, pero también las ovejas, como deber en la iglesia, es que no solamente se engorden, se alimenten, escuchen, aprendan mucho, pero no se multipliquen. Tienen que multiplicarse. Y cuando eso no ocurre, tienen que preocuparse y pedir a Dios ayuda y dirección para compartir lo que han aprendido, porque solamente cuando la gente comparte es como cuando se puede multiplicar. Si no hablan, la gente no sabe, y por lo tanto no hay ninguna forma de que se pueda multiplicar. Dice también aquí, hay una palabra que es de lo más interesante. Fíjense lo que dice aquí. Dice, os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también oigáis con vuestros pies lo que vuestros pastos quedan, y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies la que queda. ¿Qué significará esta palabra, Yolanda? Dice que comáis buenos pastos, sino que también holláis con los pies los buenos pastos que quedan. O sea, que se alimentan, pastor, de la buena palabra.
No. pero que no la transmiten bien, sino que la dan contaminada, no la transmiten cuál es, Bueno, según entiendo. hay una parte de verdad en esto. Rosita, Sí, pastor. Pues yo entiendo que los congregantes que van a alimentarse de la palabra de Dios, pero que son tropiezo para otros, sí, para que no crezcan. O sea, muchos congregantes van y se alimentan, reciben la palabra, el conocimiento, pero pues son piedra de tropiezo para otros porque no los exhortan, no los motivan, no predican. Es lo que yo entiendo, pastor. ok, sí está muy cerca de lo que significa la palabra. Esto está muy interesante. Déjenme platicarles qué pasa. Dice, pues es poco que comáis. Está hablando a los pastores. Dice que comáis. Y habla, dice también que de los buenos pastos, sino que también obviáis, o sea, piséis con vuestros pies, lo que vuestros pastos quedan, y que vino el agua clara, enturbiáis también los pies de los que quedan. Es decir, dice aquí que no solamente se alimentaron y bebieron, sino que el pastor enturbió las aguas, o sea, las pisoteó. Dices tú, ¿qué es esto? ¿Qué significa? Habla de los pastores que no solamente transcribersan el mensaje de la palabra de Dios, sino que también enseñan confusión en la iglesia, porque uno, el pastor, no solamente es egoísta, sino destructivo. Un ministro que enturbia las aguas de los demás es crear dudas innecesarias, enseña cosas falsas y actúa de manera pecaminosa que destruye el alimento espiritual del rebaño. Es decir, son los pastores que se dedican a hablar de la gente que se fue de la congregación y los desacreditan, con la intención de enturbiar sus vidas. O sea, es enturbiar las aguas, enturbiar lo que el Espíritu quiere poner en la gente. Cuando pertenecíamos a una iglesia y se les enseñaba que los que se iban de la iglesia, pues, pues de hecho los entregaban a Satanás. Alta traición y en una de las señoras que nos ayudaban en la limpieza decía que ahí en su iglesia le hacían cortamiento. Me daba mucha risa cuando decía eso, es que me van a hacer cortamiento y digo, ¿qué te van a partir en pedazos o qué? Si no, lo que pasa es que todo el mundo te deja de hablar. O sea, te pasan al frente y se les hoy le hacen un cortamiento y todo el mundo le prohíbe hablar o tener algún trato con la iglesia de cualquier índole. Y entonces dices, ah, chispas, está como muy agresiva la cosa, porque a veces no tenemos el por qué una persona se quiere ir. Ciertamente no podemos detener a nadie. Si alguien se quiere ir, está bien que se vaya. No podemos detener a nadie. Yo casi que lo equiparo como la gente que se cambia de casa o se cambia de escuela o se cambia de ciudad, pues bueno, será porque tengan un motivo o es una preferencia, pero lo que no podemos hacer es dejar a Dios. Hay que ver el motivo, pero cuando la gente se va con intenciones de destruir o enturbiar la obra de Dios, por un lado, lo que se hizo, o sea, alguien que habla mal de la congregación, desacredita los ministerios, que estuvo mal, esto no me gustó como tocaban el baterista, no me gustó cómo tocaba el de la trompeta, o que no, cuando hablan mal, están desacreditando, están difamando la palabra de Dios y están enturbiando la obra de Dios, pero también está mal que el pastor hable mal en contra de las ovejas. Y diga, es que la persona que se fue era una persona así, era una persona del otro lado y con el fin de desacreditarlo. Cuando yo me fui de la congregación, el pastor me buscó por cielo, mar y tierra. Fue a buscar a mis clientes para decirles que me quitaran la contabilidad. Eso es enturbiar las aguas. Eso es agresivo porque eso es atentar contra la vida de otro. O sea, mi fuente de trabajo, la fuente de nuestra vida pues es el trabajo. Y si de repente llega alguien que te dice, ¿sabes qué? Quítale el trabajo y no se lo des, pues está atentando contra la economía, contra el bienestar, contra algo, cuando no era, o sea, no es, así no funciona esto. Afortunadamente varios de ellos me dijeron, ¿sabes qué? Tu bronca con él, eso es tu bronca, yo con eso me gusto y allí me quedo. Y no me voy, o sea, no sé, tú qué piensas, y respeto tu opinión, pero yo no tengo nada contra él no ha fallado conmigo, yo sigo con él porque no tengo nada que ver. Y fueron varios los que se quedaron, pero también fueron varios los que se fueron. Y la forma también, solamente eso, sino que empezó a desacreditarnos con otras personas. Cada vez que invitaban a una congregación, éramos el blanco de ataque para destruirnos. Y muchos nos conocían solamente por nombre, nunca nos habían visto porque tenían una referencia equivocada, porque el pastor se encargó de enturbiar las aguas. Eso es atentar contra el Espíritu Santo, atentar contra la guianza, porque esta clase de pastorado lo que hace es crear una duda innecesaria entre la gente, y enseña cosas falsas y actúa de manera pecaminosa
que destruye, es destructivo por completo. Finalmente Dios a su tiempo nos va a llamar a cuentas, ¿no? Cada quien tendrá que dar cuentas por lo que hizo, sin importar lo que sea. Pero lo que aquí nos enseña la Biblia es que el pastor tiene funciones que son muy delicadas porque es el representante de Dios en la tierra y el sacerdote de la gente ante Dios. O sea, su función es totalmente cerca de la gente, pero también cerca de Dios. Hacer lo que la gente no puede hacer, o sea, hablar con Dios y Dios habla con él, pues lo hace el pastor y ahí tiene que guiar a la gente. Pero tiene que haber una actitud de mucho respeto y de una ubicación muy importante. ¿Por qué? Porque de entrada, lo que yo veo hoy en día es que en la mayor parte de las iglesias en Latinoamérica, especialmente en México, se busca que la iglesia sea el motivo de nuestros ingresos, o sea, que el pastor eh, mantenga que la iglesia mantenga al pastor. Dice la Biblia que es bueno que el hombre viva de la obra, sí, pero tiene que tener una parte de un ingreso. Las iglesias en Estados Unidos, en Canadá, en otras partes de Europa, España, Inglaterra, eh, en muchas partes, pues todos los en Suiza, en Bélgica, enorme cantidad de partes en la iglesia, todo lo controla el gobierno. Es decir, todos los ingresos se pasan al gobierno y el gobierno les asigna un salario a los pastores. Y además en esas partes se requiere que tengan un título. Como de 30,000 pesos. Un título universitario. Si me puso que 30,000 pesos, no creo que es un poco más porque están en euros. Y tienen facilidades, y si el pastor no está funcionando porque hace cosas incorrectas o está acusado de alguna cosa indebida, el gobierno los quita y tiene que poner a otro. Entonces, el pastor se convierte en empleado de la iglesia. Dios lo que está buscando aquí no es tanto que seas el pastor, que sea un empleado de la iglesia, sino que tenga su función como pastor, que aprenda a tener el cariño no solamente por el dinero, sino por el oficio de amar y cuidar y atender a las ovejas. Pero también habla de que las ovejas tienen la obligación de aprender a sujetarse y obedecer y aprender y hacer su función, que es obviamente pues, multiplicarse. Sí es alimentarse, pero también multiplicarse. Entonces, la iglesia cuando no se multiplica está enferma. Necesitamos despertar a la gente, porque entonces tenemos aquí sémolas. ¿Qué es eso? La mezcla de machos cabríos con las ovejas. Tienen seres que no se pueden multiplicar y esto es un enorme error. ¿Y qué sería la sémola? Pues que somos muy dados a hacer cosas del mundo. Hacemos las cosas que nos gustan, pero no las cosas que Dios le ofrece, las cosas que Dios manda. Hemos dejado, como decía bueno, Mario ayer, tenía mi esposa, hemos dejado de ayunar, de orar y de involucrarnos y preocuparnos severamente. Señor, pues esta silla vacía tendrá que estar ocupada. Yo te pido ayuda, dirección para que la iglesia crezca, porque no es lo correcto que esté así. O sea, tenemos que multiplicarnos en esto. ¿Qué es, pues, el macho cabrío? ¿Y qué la diferencia tiene? Bueno, el macho tiene, podemos encontrar que la oveja tiene la cola hacia abajo, pero el cabrío tiene la cola hacia arriba. O sea, son más dados a tener la cola más larga, mientras que los caprinos siempre tienen la levantada y la tienen corta. Y estos animales, pues, se la pasan brincando de un lado para otro, hasta que finalmente, pues, es el carnero. ¿Qué tenemos que entender en esto? Que son diferentes cosas, pero el carnero no se sujeta con facilidad. Las ovejas dependen del pastor, pero los carneros no. El carnero, se le antoja, sigue, y si no, no va, no hace. ¿Esto qué es? ¿Qué es un carnero? Es alguien que hace lo que quiere en la iglesia. O sea, va cuando quiere o cuando le conviene. Va cuando No hay algo mejor que no hay otra cosa mejor que hacer. O va por la costumbre de ir, pero no porque tenga la vocación de hacer. Entonces, esto habla de que la oveja tiene la obligatoriedad de estar al pendiente del crecimiento, de atender a la iglesia y convertirse en una parte activa dentro de la iglesia. Alguien que no está sirviendo no sirve para nada. Todas las personas en la iglesia tienen que aprender a servir, en lo mínimo que sea. Habrá trabajos más específicos, más delicados, pero finalmente todos los que se alimentan tienen la obligación de servir. Dice, el que no trabaje,
que no coma. Así habla la Biblia. El que no trabaja, que no coma. Entonces, todos tienen, si todos queremos comer, pues todos tienen que trabajar. Y hay muchas cosas que se pueden hacer, aunque somos una iglesia pequeña, pues hay muchas cosas que se pueden hacer, pero todos tienen que involucrarse. Cuando veo con Rosita, los maestros que tiene, digo, son 4 y solamente hay que estar dando vuelta a los mismos 4, habla de que no hay más maestros, y digo, pero ¿por qué si hay, aquí hay material? Tenemos gente que está muy sobrealimentada, pero no quiere dar nada. Esto se me hace una verdadera ofensa. Yo no logro entender por qué la gente no se involucra en el trabajo. Dejen platicarles algo, hay un gravísimo error en que la gente no quiere trabajar porque se siente de que ya tienen edad. Eso no es cierto. Eso es una falsedad. Dice la Biblia que cuando Jesucristo fue llevado al templo, había una mujer, Ana, que era de 90 años y servía en el templo. O sea, ahí se encontró a Jesucristo. La mujer estaba sirviendo al templo y tenía 90 años. Y vemos en la Biblia una barbaridad de gente que estaba ya grande y servían constantemente en la iglesia. Entonces no pueden decir, es que lo que pasa es que ya tengo cierta edad. Mis narices, échale ganas, o sea, no me digas eso. Todos tenemos que trabajar. No hay fórmula para que me digas que no lo puedes hacer porque tienes algún impedimento. A menos que estés ciego, cojo, medio muerto, entonces pues a lo mejor no puede ir, pero todos los demás, mientras puedan comer y puedan ir al baño, pueden servir en la iglesia. Todos, todos. Y todos tienen que mezclarse en el servicio. A ver, yo ayudo en lo que sea. Tienen que tener en su corazón, ¿qué hago para servir en la iglesia? Díganme qué hago. Porque si no, Dios no va a bendecir. Necesito que me ayuden a servir y que crezca ese corazón en mí de servicio y entender que es un enorme privilegio servir en la iglesia. Y no se trata de que vienen solamente pues pegar botones, eso es tan fácil, ¿no? Si te has alimentado mucho, involúcrate más. Porque a que mucho se le da, mucho se le exige. Así tiene que ser. Entonces, habla aquí la Biblia acerca de que no se mezcle el uno con lo otro, porque cuando estamos cerca de una persona que en lugar de que te motive y te desanima, entonces esta persona no es oveja, es cabrito. Alguien que te dice, no, ¿para qué tanta iglesia? ¿Para qué tanto esto? ¿Para qué? Ese es cabrito. Ese, aunque vaya a la iglesia, no es alguien que te está motivando. Puedo Sí, decir, perdón. el cabrito también es el que come de todo. Sí, cierto. El cabrito se alimenta de lo que sea. O sea, escucha conferencias cristianas, o se escucha conferencias de Marco Barrientos, se escucha de todos los Marcos que hay, se escucha lo que sea, de todo se alimenta, de cochinadas, de latas, de basura, de todo se alimenta. Y después, por supuesto, cuando tiene que hacer el baño, pues tiene cada olores, son apestosísimos, ¿qué te imaginas? Porque comen de lo que no tienen que haber comido. Entonces, eso pasa también cuando de repente hablas con gente y te salen con cada cosa, salen con itch, o sea, ¿de dónde sacas eso? Por ahí una hermanita que el lunes no hizo una tarea y me entregó una tarea tan pues bien padre, ¿no? La verdad que, hermana, ¿usted hizo esto? Sí, yo lo hice. Digo, hermano, usted no sabe ni manejar una computadora, esto que me traje ni siquiera es suyo, eso no es, usted lo mandó a hacer, pero no sé, ¿qué es esto? Hay palabras aquí muy sofisticadas, a ver, dígame, ¿qué es esto? No, pues es que ese lo que significa, ni siquiera sabe lo que puso. Entonces, esto es cabrito. ¿Por qué? Porque se alimentan de todo, pero no aprenden a dar. Todos tenemos la necesidad y la obligación de multiplicarnos y podemos multiplicar cuando nos servimos, cuando no faltamos, cuando ayudamos en lo que sea. Y si puedo un servicio, puedo hacer otro y puedo hacer otro. Entre más sirva al Señor, más vamos a tener recompensa de parte de Dios. Dios dice que los pastores tienen una obligación muy fuerte, muy grande. Ustedes tienen a nosotros que no somos pastores que vivamos de la obra. No nos interesa eso. Trabajamos súper duro en nuestro trabajo secular para no ser carga para nadie. Pero la mayor parte de las iglesias en nuestro país, en todo el país, es todo lo contrario. El pastor es el que menos hace. No van a la limpieza, no ayudan ni nada, pero se la pasan viajando porque tenemos que ir a compartir a tal parte. Comparte en tu iglesia, ¿para qué te vas a compartir? A ver, anda. Y por supuesto, pues, díganme qué pastor lo ven descalzo. No, a lo mejor al principio sí, pero al ratito ya traen Michel Domingue y empiezan ya con Flochen y dicen, no, pues ya está, ya subir la cosa. ¿De dónde es esto? Requiere trabajo, trabajo y trabajo y trabajo y trabajo. No vivir de la gente. Dice Dios que la gente que se alimenta de esas cosas, una persona me dijo que tiene tantas ovejas que una persona le pidió consejería, le dijo, ¿usted dónde va?
¿Cuál es su pastor? Dice, pues yo tengo 20 años trabajando con usted. 20 años. Y no saben ni su nombre. Digo, ¡qué barbaridad! ¿Por qué es esto? Pues porque el pastor ya no es pastor, es conferencista, pero no es pastor. El pastor se acerca de las ovejas, trata con ellas, las abraza, pero también las golpea, las castiga, las disciplina, porque ese es su papel, ese es su trabajo, esa es su visión. El pastor es la imagen del papá en la casa. Dios les bendiga, pasen buena noche, nos vemos el próximo mañana.